Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto poder acompañarles nuevamente con esta educación previsional que es tan importante, que nos hace bien con este mensaje que además aprovechamos a entregar para todos y cada uno de ustedes que nos están viendo. Educación previsional, toma tu futuro en serio, cotiza hoy con humor. Es un programa financiado por la Subsecretaría de Previsión Social, ejecutado por la Corporación de Rehabilitación de Leones Cruz del Sur. Bienvenidas, muy bienvenidos, un gusto poder acompañarles. Está con nosotros nuestra experta previsional, a quien ustedes también han tenido la suerte de poder conocer, ¿cierto? Y hablar con ella acerca de la importancia que tiene la educación previsional. ¿Cómo estás, Claudia Sepúlveda? Bienvenida. Hola, Oscar, muy bien, gracias. Ya contenta de estar participando en nuestro tercer capítulo y bueno, y dispuesta a aportar en todo lo que respecta al área previsional, a las dudas y al gran desconocimiento que existe hoy día respecto de las obligaciones que se deben tener en conocimiento respecto de lo que debemos cotizar. Claudia, hoy vamos a hablar acerca de cómo funciona el plan de pensiones en Chile. Exactamente. Cuéntanos un poco, entremos un poco en detalle antes de presentar a nuestro invitado. Claro, lo que pasa es que el sistema previsional en Chile se basa en un mecanismo de protección social, ¿ya?, que sirve para proveer de ingresos a las personas que debido a la edad avanzada, ya sea por vejez o por invalidez o por causa del fallecimiento, se deben financiar pensiones. Y estas pensiones se financian en base a los ahorros que las personas han acumulado en su vida activa. ¿Y cuáles son sus componentes? Bueno, los componentes del sistema previsional son tres. Tenemos el componente que es el pilar contributivo obligatorio, también tenemos el pilar voluntario y el pilar solidario. El obligatorio es en el que todos los trabajadores se ven en la obligación de cotizar el 10% de su remuneración imponible, más el porcentaje de comisión que cobra la AFP por administrar estas cuentas, y además el 7% de salud que cubre para efecto de las prestaciones, ya sea por subsidio o prestaciones de salud. Hay condiciones laborales que son temporales, que no todo el mundo, y que quizás hace 10 o 15 años atrás o hace muy poco, muchas personas no tenían la obligatoriedad de cotizar, ¿cierto?, por efecto de que hacían trabajos de forma temporal. Exactamente. Trabajaban, por ejemplo, desde el mes de octubre hasta marzo. Esto, por ejemplo, vinculado al mundo de la pesca, la agricultura y también el turismo. Y hoy tenemos a un invitado aquí en nuestro programa. Queremos agradecerle que nos acompañe don Venerando Jiménez, de la empresa Turismo Fin del Mundo. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. No, para nosotros es un honor también hablar acerca de la importancia que tiene hoy día en las cotizaciones, el poder tener la previsión y además poder contar con esto. Pero me imagino, Venerando, el caso tuyo, que también durante muchos años no pudiste cotizar de forma independiente, ¿cierto?, por efecto de que quizás las lucas no alcanzaban, muchas veces los pesos no estaban como para poder amortiguar un poco la situación, porque tú estás vinculado al turismo hoy día de manera formal, pero correcto, durante un tiempo fuiste también un trabajador temporal. Sí, aproximadamente fueron 3 años donde estuve de cierta manera trabajando de forma independiente, sin una estabilidad, sin una seriedad, por decirlo de alguna manera, en donde obviamente uno, aparte de no tener los recursos a veces como para poder realizar en orden el pago de sus previsiones, se deja estar mucho también. ¿Y eso generó en ti lagunas previsionales? Sí, bastantes lagunas que actualmente estamos tratando de regularizar como para entrar en el orden como corresponde. Trabajar de la Claudia, vivimos en una región tremendamente marcada por el turismo, donde la situación de Venerando es la de tantos otros guías, transportistas, personas que trabajan en el ámbito del turismo, que durante cierta época tienen sus temporadas a full, pero llega un momento en que ya no se hace turismo en invierno y son finiquitados muchos de ellos, ¿cierto? Y tienen que buscar otra forma, cómo poder sostener el resto del año. Así es. Bueno, hoy día, a partir de enero de este año, las personas que trabajan en forma independiente tienen la obligación hoy día de cotizar, las personas que emiten boletas de honorario, las que tienen prestación de servicio a tercero. Por lo tanto, esas lagunas previsionales que antes existían, producto que el trabajo era en forma temporal,
hoy día las personas se ven en la obligación de cotizar y así poder acceder a todas las prestaciones que componen el sistema previsional. Pero el desconocimiento también genera una suerte de duda, ¿cierto?, con respecto a en qué AFP comenzar a cotizar. Exactamente. Bueno, el tema de que en qué AFP comenzar a cotizar hoy día ya no pasa por la decisión, digamos, del trabajador en decidir a qué AFP me voy. Hoy día existe un proceso que es de licitación, donde cada 2 años la Superintendencia de Pensiones lleva a proceso de adjudicación. Las AFP que cobren la comisión más barata son aquellas que se adjudican los trabajadores que empiezan a cotizar por primera vez. Y en aquel entonces, me imagino también, venerando, también significó para ti una suerte de dudas. Bueno, tú venías de un trabajo que nos contabas fuera de cámara, había estado vinculado al mundo del retail. Ahí cotizabas. Sí. Ingresaste al turismo, dejaste de cotizar. Y hoy estás en una empresa que se ha formalizado porque entendemos que hoy día también existe turismo de invierno, que es una nueva brecha que se ha abierto, pero que antes obligaba a que los parques y que las rutas vinculadas al mundo del turismo se cerraran por efecto de que el turismo de invierno no existía. Exacto. Bueno, hace un par de años ya que estamos trabajando y desarrollando la función de turismo también en invierno, que de cierta manera es un poco más riesgoso, pero nos permite también a los que estamos involucrados en el rubro del turismo desarrollar nuestra labor durante todo el año. Pero sí, o sea, hay muchas personas que trabajan, como tú decías, la época fuerte, digamos, del turismo, y cuando ya llega la temporada baja empiezan a buscar otras alternativas, pero obviamente tampoco se involucran en un trabajo estable que de cierta manera les dé un ingreso permanente. Muchos de ellos se suben a un taxi, trabajan en colectivo, son trabajos temporales también que buscan hasta que comienza nuevamente la temporada. Pero también existe esta figura que es un poco informal desde el punto de vista laboral, donde pese a que existe esta obligatoriedad de cotizar, algunos no tienen esa misma... Claro, lo que pasa es que cuando los ingresos son demostrables a través de boletas de honorario existe la obligación, pero aquellas personas que trabajan en forma independiente en el transporte público, que no tienen forma de demostrar ingresos, ahí hay que crear una conciencia muy importante respecto a los beneficios del sistema, porque estas personas no solamente están descubiertas en la parte previsional, también están descubiertas en la parte salud, en la parte de accidentes laborales, y hoy día, a partir de enero del año 2018, todas aquellas personas, las únicas personas que están exentas de cotizar son aquellas que a enero del 2018, mujeres con 50 años de edad cumplido y hombres con 55 años de edad, son los que hoy día están exentos, digamos, de esta obligatoriedad de cotizar. Y estas cotizaciones se hacen mes a mes, y si no se hacen mes a mes, en el global complementario del año siguiente se les va a hacer la retención por las imposiciones que no pagaron. Por lo tanto, es muy importante crear la conciencia respecto, si yo trabajo en forma independiente y mis ingresos los demuestro a través de lo que yo te comentaba recién, es muy importante crear esta conciencia, porque a la larga se van a tener que pagar las cotizaciones igual. Esto es como tratar de entender un idioma que para muchas personas ha sido un poco desconocido, ¿cierto? De poder conocer también lo que significa una administradora de fondos de pensiones, qué es lo que es una APB, qué es un fondo de pensión. Y a través de este programa, como instrumento, además pretendemos llegar hasta sus hogares, ¿cierto? Y poder replicar en ustedes esta información que es tan necesaria, como por ejemplo, cómo elegir un fondo de pensión. Elegir el fondo de pensiones, se especula mucho respecto a esto. Se especula mucho respecto a esto por la rentabilidad que generan los fondos de pensiones, pero la situación que en particular hay que revisar para elegir un fondo de pensiones, lo más importante es el perfil del inversionista, o sea, el perfil de inversión que tiene aquella persona que va a elegir el fondo de pensiones. Lo otro y lo más importante es el horizonte de inversión y además la edad de la persona. Porque los fondos de pensiones hoy día que existen en el sistema previsional son 5, ¿no es cierto? Que es del fondo que, si bien es cierto, es de un alto riesgo, pero es para aquellas personas que tienen un horizonte de inversión más allá de 20 años. Pero también están los fondos de bajo riesgo, como el Fondo E, que es un fondo direccionado ya a las personas que entran en su vida pasiva, como los pensionados, y tienen un muy bajo, digamos, en este sentido, un perfil de riesgo
que se basa en que ellos tienen que resguardar su capital respecto a que es el capital que les va a financiar la pensión. Este lenguaje para ti no es nuevo, ¿cierto? Además, ustedes lo manejan y tú administras hoy día una empresa que está vinculada al rubro del turismo, donde hay varios socios, pero entre ellos lograron asociarse también en la búsqueda de poder ir supliendo también estas lagunas previsionales que habrían tenido, tal vez en algún momento, personas que han trabajado prácticamente toda su vida en el ámbito del turismo, como guías, como transportistas, ¿cierto? Personas que están vinculadas también a lo que significa esta oferta turística que en algún momento solamente estaba vinculada a los meses, reiteremos, desde octubre y hasta marzo. Incluso en algunas circunstancias, de acuerdo a las temporadas de invierno, Magallanes se cerraba en el mes de febrero. Cuando ves esta experiencia y además esta obligatoriedad que existe hoy día de tener que cotizar, ¿cómo crees tú que está el turismo local o aquellas personas que trabajan en este rubro con la plena disposición a ser cotizantes? Yo lo veo bastante difícil en ese sentido. ¿Por qué? La mayoría de los guías que trabajan, enfoquémonos en los guías de turismo, ellos trabajan de manera freelance. ¿Qué quiere decir esto? Que prestan servicio a distintas agencias de turismo. Por lo tanto, no puede haber un contrato de por medio entre ellos. Y eso de cierta manera también perjudica la posibilidad de que generen a lo mejor el pago de sus previsiones y solamente los obliga, o los lleva solamente a emitir boletas, digamos, boletas de honorario por servicio prestado a cada una de las agencias. Ahora, ellos obviamente van a trabajar durante la temporada. Hay algunos que se quedan en invierno, pero hay muchos que se van y se van a cumplir funciones en otras regiones también. Entonces, eso también es como bien, está como en el aire, digamos. Y siguen además de lo que hablábamos en otro capítulo, de que ya no son lagunas previsionales, sino que son ríos y océanos. Exactamente, claro. Exactamente. Por lo tanto, las personas que hoy día trabajan de esta forma y emiten boletas de honorario, es muy importante que sepan que deben pagar sus cotizaciones en forma mensual de acuerdo a lo que establece la ley, porque en su declaración de impuestos del año siguiente, si estas cotizaciones no fueron pagadas, van a ser rebajadas de la devolución de impuestos, para explicarlo en un idioma más sencillo, pero así es. Bueno, nuestro equipo de actores estuvo en terreno y nos tienen un ejemplo muy gráfico acerca de lo que significa estas oportunidades en el turismo, pero así también cómo funciona y se relaciona un trabajador vinculado a esta área. Los invito a ver. Siempre he pensado que Punta Arenas es la ciudad más bonita de Chile. Tiene tanto que mostrar, tanta historia y tanta riqueza cultural. Por eso, mientras todos mis compañeros soñaban con irse a estudiar a Santiago, yo decidí quedarme y estudiar turismo. Sentía la necesidad de hacerle honor a mi ciudad, que todos los que viajaran fueran conociendo todas esas cosas que yo veía y que aún el turismo regional no había explotado completamente. Mi nombre es Valeria Díaz y tengo 32 años. Sí. Cualquier información en la página. Ya, que estés bien. Chao. ¿Cómo te fue en el tour? ¿Lo llevaste al kiosco Roca? Sí, pero yo le hubiese llevado a darse una duchita, eso sí. En serio, el grupo más hediondo que me haya tocado recibir en toda la temporada. Ah, no, pero que tú no estuviste con los estudiantes que vinieron por su viaje de fin de año. Eso sí que eran terribles. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si son los que dejan las luquitas? Así que con una sonrisa te quiero. Obvio, sí, yo soy una profesional. Oye, ¿no me han llamado de la FP? No que yo sepa. ¿Por qué? Hace días que te veo leer folletos, cosas. Sí, es que me quedó de llamar mi ejecutiva porque quiero cambiarme de fondo. ¿Pero cómo? Yo siempre pensé que no estaba en el mismo fondo. No, o sea, mira, yo no la tengo bien clara, pero leí por ahí y recomiendan siempre cambiarse al fondo C, aunque es mejor hacerlo a partir de los 35. ¿Y para qué tanto si al final uno va a recibir la misma plata? No da lo mismo. Mira, el fondo A y B son los más riesgosos, aunque son los que dejan más rentabilidad, ¿entiendes? Mientras que el C, el D y el E son los menos riesgosos. Por eso siempre recomiendan a la gente que está pronta a jubilarse cambiarse al fondo E y no moverse más. Ellos son los que tienen que más cuidar su ahorro. Sí, algo escuché el otro día en ese programa del ITV. Sí, ahí siempre están hablando de los sistemas previsionales. O sea, al menos a mí, cuando de mi ahorro se trata, me importa harto. Lo otro que me tiene súper preocupada también es el tipo de contrato que tenemos. Eso quiero hablarlo con mi ejecutiva también.
¿Qué? ¿No estáis contenta con el sueldo? No, si no se trata de eso, pero es que esto como de tener contrato por temporada, creo que a la larga nos puede perjudicar un poco. Esto de las lagunas y las cotizaciones, no sé, necesito como algún tipo de resguardo para esto. Quizás ahorrar, un ahorro voluntario puede ser. ¿Tú creí? Es que es tan difícil. Si ahorrara como tú dices, chao viaje y la Pascua y chao gimnasio. Sí, es que siendo joven cuesta un poco ordenarse con las lucas. Bueno, pero hay que informarse sí o sí. Chuta, voy a tener que ponerme en contacto con mi ejecutiva, de la administradora de fondos de pensiones. ¿Qué? ¿Con tu qué? AFP, pues así se llama. ¿Ves? No tenía idea. Viste, no eres la única informada. Ay, ya, informada. Tómate el UST, que tenemos un tour que terminar. Importante estar al día e informado. Así es. Y aquí entramos a conjugar un nuevo término, hablar acerca de el ahorro previsional voluntario. El ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario, como se el conoce. APB. Sí, el claro. APB es un mecanismo de ahorro, tal cual como se indica, voluntario, que el objetivo de este ahorro es poder obtener el día de mañana una pensión mayor de la que pudieses haber optado solamente con lo que ahorras en forma obligatoria. ¿Ya? Este ejemplo que veíamos acá, Venerando, se aplica mucho a la realidad que hoy día existe. ¿Cuánto hay de ciencia, cuánto hay de ficción o es real? Yo diría que hay un 70% de ficción, porque contratos normalmente, lo que es el área de turismo, más que nada se basa en las agencias, las personas o el personal que trabaja directamente en la agencia, llámese administradores, secretarios, vendedores, pero de ahí a las personas que desarrollan la función guiando un tour o entregando información o atendiendo directamente al cliente, al pasajero, en este caso al turista, es lo que hablábamos anteriormente, el tema de que son freelance, o sea, tener una pensión de manera voluntaria es muy difícil. es muy difícil, muy complicado. En este rubro es muy complicado. Incrementar los ahorros aparte de la cotización, digamos, obligatoria, que es el 10%, el ver la posibilidad de hacer un ahorro previsional, una persona joven, claramente en el tiempo va a permitir poder el día de mañana obtener una pensión con un mejor resultado si es que no hubiese hecho este ahorro. Pero esa conciencia también es muy importante crearla. Pero Claudia, la plata es para uno. Exacto. Es importante además dejarlo clarificado. Además que es así, o sea, el ahorro... Es como ir depositando una cuenta finalmente para la persona. Y el fin de esta cuenta no es una cuenta de ahorro en el cual tú puedas tener acceso y retirarla frente a una emergencia, sino que este ahorro previsional voluntario también va asociado a beneficios tributarios, va asociado también a una bonificación fiscal, que eso es muy importante. Existen dos tipos de ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario el tipo A y el tipo B. El ahorro voluntario tipo A cuenta con una bonificación fiscal de un 15% de lo que se ha ahorrado con un tope de 6 UTM al año, y va direccionado para aquellas personas que tienen una renta inferior a 1.600.000 pesos. El ahorro previsional voluntario tipo B es un ahorro que va direccionado a personas que reciben una remuneración imponible sobre 1.600.000, y esto va asociado a un beneficio tributario importante. Por lo tanto, no es solamente ahorrar, sino también acceder a los beneficios que se tiene dependiendo del ahorro que se contrate en forma ¿Vida laboral voluntaria. en el turismo, Venerando? ¿Hace cuántos años? Ya van a ser casi 5 años. ¿No? 5 años. Sí. Y de manera formal. Pero ya antiguamente... No, antiguamente trabajaba en el tema retail. Ya, perfecto. Hace 5 años turismo, un año ya aproximadamente Y durante formalmente. 3 años tuviste unas lagunas previsionales que nos contabas. Sí. Una vez que salí del retail, comencé el tema del turismo, hasta hace un año atrás mantuve unas lagunas que, por un tema también de descuido, como te dije en un principio, normalmente pasa por eso, el hecho de no cotizar, digamos, de no cotizar voluntariamente es por un tema de descuido personal. ¿Cuál es el régimen de trámite para poder tomar una APB?
Bueno, el régimen de trámite para tomar un ahorro previsional voluntario es básicamente acercarse a la institución donde la persona quiere, digamos, contratar este producto, y tanto puede ser en una FP, en una compañía de seguro, en una asociación de la puedo inversión. tomar en la misma que estoy imponiendo. Exacto, o en otra distinta, o en una compañía de seguro, y en las instituciones que estén autorizadas para la contratación de estos productos. Y esto se hace a través de un formulario que se puede hacer con el ejecutivo de la FP o directamente en la FP o en la institución, que es un formulario que se llama selección de alternativa de ahorro. Ejerciendo, digamos, suscribiendo ese formulario, ya se notifican a las partes involucradas para que se empiece a realizar el descuento. Con esta ampliación de las temporadas de turismo en la región de Magallanes, ¿podemos decir que hay más empresas formales vinculadas a este tema, que hoy día sí tienen gente contratada a la cual se les pagan las cotizaciones previsionales? Sí, sí, en algunos casos se da esa opción, pero no, en el general, o sea, todos siguen trabajando bajo el mismo régimen del trabajador freelance, que de cierta manera también no te obliga a tener un contrato, no te obliga a generar un finiquito, no te obliga a, no sé, a solventar vacaciones. Es como más libre el trabajo. Y de hecho la gente que trabaja como guía también les es más cómodo, porque el ingreso lo mantiene en el día. O sea, él ejecuta su labor y se le paga inmediatamente el servicio que ha prestado. Pero hay una mirada hacia que todo esto cambie. O sea, lo ideal sería, yo lo personal preferiría de que la agencia y las agencias, a las personas que trabajan, que prestan este servicio de guiado de turismo, se les contratara, porque así se les daría de cierta manera una seguridad durante todo el año. Es tan relativo el aumento o la baja del turismo en cada una de las temporadas que de cierta manera hay que darle un tema de seguridad, digamos, al trabajador. ¿Y en la hotelería es la misma realidad? La hotelería es distinto. La hotelería, ellos tienen sus contratos realizados. O sea, están hechos, están trabajando. Lo que pasa es que hay harta pyme vinculada al rubro del turismo, entonces muchos de ellos también no pueden apalancar el hecho de tener contratado un gran personal, una gran factura, porque en definitiva tampoco son muchas las utilidades que logran, porque las temporadas de repente igual se van... Se acortan. ¿Qué FP debe tomar una persona que recién comienza a trabajar? Bueno, esta es una pregunta que yo creo que es como volver al inicio. Exactamente. Lo que pasa es que, como te comentaba en un principio, hoy día en la FP que se tiene que incorporar la persona que empieza a trabajar por primera vez es aquella persona que se adjudica la licitación respecto de los trabajadores que inician labores por primera vez, y esta administradora de fondo de pensiones es la que tiene que tener la comisión más baja del mercado, ¿ya? Y además estos trabajadores tienen la obligación de estar en esta FP durante 24 meses. O sea, no es que el trabajador que inicia labores por primera vez elige en qué FP estar, sino se tiene que incorporar a la FP que se ganó la adjudicación, y esta FP es la que tiene el costo de comisión más bajo. ¿Y hoy en Chile más o menos a qué edad comienza un trabajador o una trabajadora a ejercer su vida laboral de manera formal? De manera formal entre los 25 y 30 años. ¿Y hay suficiente madurez hasta esa edad como para pensar ya en el futuro? ¿O no se, muchas veces no se toma en consideración? No, yo creo que la conciencia respecto a la parte previsional, y no solamente al área previsional respecto a los ahorros para la pensión futura, sino también en todo lo que tiene que ver con la cobertura salud, con la cobertura de lo que hablábamos el otro día, accidentes laborales, siento que debiese haber una conciencia mayor respecto a cuando nos enfrentamos a estos escenarios. Y en ese caso, venerando, los garzones, los guías, las personas que están vinculadas al mundo de la piletería, incluso que son pileteros en un restaurante o en un hotel, con esa edad, entre 25 y 30 años, muchas veces les da lo mismo estar cotizando o no. Sí, yo creo que la seriedad que se le toma al asunto es bastante escasa. No hay una visión a futuro, como lo menciona. Yo creo que lo que hace la gente de esa edad es prácticamente trabajar el día a día, pasar el mes, tener sus lucas. Eso es lo que se busca. Así lo veo yo, digamos. Y lo mismo sucede con la mano de obra extranjera, donde, por ejemplo, viene gente o turistas que deciden quedarse trabajando para después volver a su país.
Vienen Sí. al Paine, por ejemplo, ponemos un ejemplo, vienen al Parque Nacional Torre del Paine, buscan un cupo laboral de trabajar como, no sé, en lo que sea dentro de estos complejos o bien dentro de los que son los campamentos y después se vuelven a su país. Claro, claro. A nosotros de repente también nos toca recibir a algunos chicos que vienen a prestar el servicio, se preparan, se capacitan, trabajan como guía 2, 3 meses y después se van. De hecho, ¿Y estas personas son contratadas? no, trabajan son bajo el mismo régimen de freelance. Perfecto. Este es un tema, Claudia, e incluso ya vamos a hablar en un capítulo próximo acerca de la función que cumplen los inmigrantes y de qué manera hoy día hacen sus funciones. Y lo digo yo porque hoy día el Parque Nacional Torre del Paine y Tierra del Fuego también ha abierto las puertas para que venga mano de obra extranjera a cubrir cupos que no existen entre nuestros connacionales. Exactamente, pero ahí la ley no tiene distinción respecto, digamos, de las obligaciones que se debe ejercer en la parte, en los ahorros previsionales, porque la ley no hace distinción respecto si es trabajador extranjero o si es, digamos, o si es chileno. La obligatoriedad del empleador en este caso es cotizarle a esta persona que viene a trabajar y que no es chileno, tiene la obligación el empleador de hacerle sus cotizaciones y de incorporarlo a una AFP. Estamos en una época de invierno, viviendo además una jornada en la cual se preparan ustedes a puertas de lo que va a ser ya el reinicio de la temporada, probablemente entre agosto y septiembre. La quincena de septiembre estamos estipulando la... Todavía falta bastante y para ello además decir que ustedes vuelven a hacer el llamado a los cupos, a las personas que quieran trabajar y de esta forma también aparece mucha gente que viene de otras temporadas o viene incluso de otros lugares del mundo porque fue a cubrir un rol en otro país porque se quedó sin pega durante los meses de marzo, o sea, perdón, desde quizás mayo hasta el mes que estamos ahora, que es el mes de agosto. Sí, de hecho, bueno, nosotros de cierta manera tratamos de comenzar esta temporada con una visión distinta a las temporadas anteriores. Capacitamos aproximadamente 10 nuevos guías que en estos momentos, hoy día, iniciaron un curso de primeros auxilios para poder tener su acreditación posteriormente con CONAF. Es por eso que te digo, o sea, estas personas están recién incorporándose también en el rubro de turismo, en donde pretendemos que continúen por mucho tiempo más, y es ahí donde a lo mejor este tema hay que ahondarlo con ellos, hay que profundizarlo, entregarles la información necesaria para que obviamente tengan en regla todo el asunto de sus... Y de esos 8 meses laborales que tuvieron a full con mucha actividad, hay 4 que no se quedan en la casa o contando los billetes que ganaron durante la temporada, sino que continúan trabajando de otra forma. Claudia, hemos llegado al final de este capítulo. Ha sido muy instructivo poder conocer acerca de todas estas informaciones que son tan relevantes y tan importantes. Hablamos de AFP, hablamos de APB, ¿cierto? Y también hablamos acerca de la decisión que hoy día tiene un chileno de querer cotizar y de cómo enfrentar también y hablar acerca de las administradoras de fondos de pensiones. Así es, y también tomar conciencia y revisar respecto en el fondo de pensiones que se encuentra cada persona hoy día. Muchas personas están incorporadas en la AFP y desconocen el fondo en el que se encuentran. Incluso hay personas que están ya a punto de poder cumplir la edad legal para pensionarse y aún así están en fondos de riesgo y no de resguardo. Entonces es muy importante crear la conciencia respecto de informarse y averiguar la composición de sus fondos, dónde se invierten, digamos, sus dineros y que efectivamente el fondo en el que ellos se encuentran es de acuerdo al perfil que tienen ellos y al horizonte de inversión que tiene cada persona. Bueno, le vamos a entregar un presente que además grafica su paso por este programa, por este especial que hacemos aquí de educación previsional, a nuestro querido amigo Venerando Jiménez, que nos ha acompañado el día de hoy, y agradecerle a su agencia de turismo, ¿cierto?, a la cual él hoy día lleva la administración, como es Fin del Mundo, ¿cierto?, que nos ha acompañado el día de hoy, y a tomar su futuro en serio, cotizando sin duda con humor. Ese es el señor mensaje. Gracias, Venerando, por compartirnos esta experiencia. De verdad que ha sido muy enriquecedora esta entrevista. Me parece. Se les agradece la oportunidad que se nos da, sobre todo al tema del turismo, que es algo que va creciendo día a día en la región, año a año, y en donde hay que ir ordenando un poquito el tema para que estos temas puntualmente trabajen como debe ser. Muchas gracias.
Claudia, Gracias. muchísimas gracias. Nos Gracias reencontramos en a un ti, próximo Oscar. capítulo. Bueno, y usted no se olvide que nosotros estamos con este mensaje. Este es un programa financiado por la Subsecretaría de Previsión Social y ejecutado por la Cooperación de Rehabilitación de Leones Cruz del Sur. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.